Hola mis hermanos, en el devocional anterior vimos cómo las pruebas, incluso las tentaciones, nos ayudaban para nuestro bien. Vimos cómo el Señor nos relataba a la luz del apóstol Pablo y nos decía que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, pero conforme al propósito de Dios en nuestras vidas. A veces el mismo pecado nos ayudaba a acercarnos más al Señor. Aquellos que han nacido de nuevo y que creen en el Señor con toda su fe y con todo su corazón, dice que aún el pecado lo permite para que nosotros nos afirmemos más en nuestra fe y en nuestras convicciones, a saber que Dios es justo y que Él muchas veces utiliza estas circunstancias para amarlo más, aún más, y para hacernos más reales en nuestras convicciones. Hoy vamos a hablar acerca de los límites que Dios coloca en nosotros a través de las tentaciones. Y para eso vamos a ver Primera de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 13, lo que nos dice el apóstol Pablo. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba Él les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Y nosotros sabemos que la tentación es parte de los seres humanos. Y la Biblia dice que es aún algo más común de lo que nosotros creemos. Hay algunos que incluso culpan a los demonios. Y las personas dicen a veces ser atacadas por los demonios de la ira, por los demonios de la rabia, por los demonios incluso de la lujuria, perdón, del adulterio, y le echan la culpa a los demonios, muchas veces justificando sus propias decisiones. Incluso se han llegado al punto de decir que hay un demonio del resfriado. Entonces, pero la verdad, nosotros sabemos que la tentación no se viste de demonio para atacar a las personas. No necesita disfrazarse. La tentación es real y está en cada ser humano. La tentación, por lo tanto, es un problema con el que lidia todo cristiano y con el que lidia aún todo ser humano. No hay que ir por la vida con el temor y con el pavor, creyendo que seremos presa fácil de una invasión demoníaca, como si algún poder sobrehumano viniera sobre nosotros y dominara nuestra voluntad. No, mis hermanos, si uno es cristiano, usted tiene que saber, mis hermanos, que usted tiene a Dios como dueño y Jesucristo como su ayudador. Y la Escritura nos dice lo siguiente. En Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 4 dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios es más grande que el diablo, y si usted es un hijo de Dios, la única tentación es que usted va a sufrir va a ser las humanas. Dios nunca permitirá que se enfrente a una tentación que esté más allá de la capacidad de usted y que usted pueda soportar. Sabemos que nosotros nos enfrentamos a distintas tentaciones y en diferentes etapas de nuestra vida cristiana. Algunas veces o algunas cosas parecen muy difíciles de soportar cuando somos cristianos nuevos o cuando recién nos convertimos o cuando estamos recién saliendo del mundo. Y algunas cosas inclusive son más fáciles a la luz de aquellos que ya llevan años de experiencia, de aquellos que ya llevan años dentro del Evangelio. Pero aún el creyente maduro también puede experimentar tentaciones e incluso para el creyente maduro son aún más difíciles de reconocer. Pero el Señor dice en su palabra que Él nos guardará en cada etapa de nuestro caminar y Él también permite que seamos tentados solo, pero hasta donde nosotros podamos soportar. Las escrituras nos relatan que cuando Jesús protegió a sus discípulos ante el arresto que Él iba a tener, dice que los soldados entraron en el huerto y se acercaron a Jesús, pero él les preguntó, le dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron a Jesús Nazareno. El Señor vuelve a preguntarle lo mismo, le dice, ¿ustedes a quién buscan? Y ellos volvieron a responder a Jesús Nazareno. A lo que Jesús respondió, yo soy. Y automáticamente dice la escritura que todos retrocedieron y cayeron en tierra. Pero ¿por qué Jesús pidió a los soldados que pronunciaran el nombre a quien ellos buscaban? Jesús quería que reconocieran que no tenían derecho de arrestar a sus discípulos. Él dijo, si me buscáis a mí, dejar ir a estos.
Él sabía que si sus discípulos hubieran sido apresados aquella noche por los romanos, su fe era tan débil que incluso ellos podrían haber abandonado su fe. Así que Jesús se cercioró de que no los pusieran en esa situación. Jesús los estaba protegiendo, en cierta manera, de enfrentarse a una tentación que ellos no iban a ser capaces de soportar. En Juan, en el capítulo 18, en el versículo 9, dice que Jesús hizo esto para que se cumpliese las escrituras, porque dice lo siguiente: de los que me diste, no perdí ninguno. Y a la luz de esta escritura, mis hermanos, a la luz de esta palabra, Dios a usted no lo va a perder. Él participa personalmente en nuestras vidas, protegiéndonos incluso de cualquier tentación que nosotros pudiéramos afrontar y que nos pudiesen aplastar. A veces pensamos que solo Dios cuida de nosotros de una forma muy general, pero estipulando que las cosas suceden de cierta manera y entonces a veces Dios como que se le escapa de la mano y deja que todo pase. Pero Dios está, para su conocimiento, Dios está aún más íntimamente ligado a nuestras vidas que eso. Él nos protege en cada momento. Nos enfrentamos mucho a muchas tentaciones, pero ellas nunca serán más difíciles de las que nosotros podamos soportar. Siempre habrá un modo de escapar para que nosotros podamos soportarlas. A menudo veremos con claridad el modo de escapar en medio de la tentación, pero a veces el modo de escapar, mis hermanos, va a ser más sencillo y la obediencia jugará un papel muy importante en nosotros. Y por sobre todo, esto tiene que estar liado o tiene que estar a la par con la oración, la cual va a jugar con ustedes un papel aún más importante o mayor en sus vidas. Por eso hoy el Señor les dice a ustedes lo siguiente: a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará salida para que puedan sobrellevarla. Que el Señor les bendiga.